Pues hoy estamos aquí con Juan Soriano. Hola, buenas, ¿qué tal? Estaba bebiendo agua. Me han pillado ahí cargando. Cargando. Nunca mejor dicho, me han pillado a cargar. Con Manolo Serrano. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Con Xavi Soler. Muy buenas. Con un compañero aquí de la casa, con José Gómez. ¿Qué tal, compañero? Y con el invitado especial, Juan Francisco Torres. Hola, gracias por haberme invitado. Sí, pues hoy el programa de hoy se llama Spectrum. Bueno, pues Juan Francisco es coautor de los libros del mundo del Spectrum y el mundo del Spectrum más, Plus. ¿Cómo lo llamáis? Porque nosotros antes cambiábamos los nombres a todos, éramos españoles y decíamos más. Una de las cosas que introdujo el Spectrum en nuestra vida fue el inglés, y a veces el inglés macarrónico. Sí. El inglés que luego había que enderezar. Plus. Bueno, pues de aquí es vecino de Jaén, que tiene un añito más que yo, tiene del 75. Y también, bueno, también tenéis un portal, ¿no? El mundo del Spectrum, que así es como empezasteis, ¿no? Efectivamente, el mundo del Spectrum es un portal que es una página web, además de la muy primera web que salieron en el año, a tipo doméstico, ¿no? Cuando empezaban a entrar los ordenadores con internet en casa. En el año 96 lo funda un maño genial, que es Alejandro Ibáñez, y ha ido pasando por distintas etapas, y en 2010 inaugura la tercera etapa, y aparte de hacer un rediseño y tal, se van incorporando contenidos como un podcast que tuvimos la suerte de que tuvo una excelente acogida. Y bueno, fruto de los trabajos de investigación, porque somos un poquito culitos. ¿Cómo se llama el podcast? El mundo del espectro. Igual, ¿no? Que va por la 8ª temporada. Y bueno, que aparte de Alejandro, que está desde el principio con la web, lo hace el tío que para mí más sabe de juegos de Spectrum en España, y que nadie se ofenda, con muchísima diferencia con el segundo, que es Javier Ortiz. Con Javier Ortiz, si un día conseguimos acercarlo a estos micrófonos, te aseguro que vas a estar hablando con él 5 minutos y vas a estar deseando levantarte para irte para buscar un Spectrum para jugar. Sí, ¿no? Aparte de saber muchísimo, es un excelente comunicador. Y luego por el otro lado tenemos al hombre del mundo del Spectrum en Madrid, que dicho así suena poco, que es el gran Jesús Martínez del Bar, y pongo lo de gran porque el hombre, aparte de ser arquitecto, aparte de tener su gran formación personal, es uno de los humoristas gráficos mejores que hay en España. Es colaborador del Jueves, por ejemplo, está en El Mundo, en Marca, en Gaceta Universitaria, en fin. Y es además quien más ha empujado para sacar para adelante la sección del podcast que quizás más nos ha llevado a tener esos 2 libros delante, que es la entrevista. Lo que hay escrito en esos 2 libros es, por un lado, investigación, pero casi siempre acudiendo a las fuentes. Es decir, casi siempre ha sido Jesús el que ha localizado a las personas que vivieron todo lo que venía relacionado con estos aparatitos, con estos juegos que tenemos en la mesa, y quien lo puso delante de nuestros micrófonos y que ayudó a preservar el testimonio de una historia grandísima que solamente pueden ser comprendidas quizá en una época muy concreta, en una época de explosión de libertad, en la que todo el mundo quería crecer, en la que se veía el futuro con optimismo, en la que se pensaba que había que avanzar hacia el futuro de una determinada forma, y que cualquiera podía llegar a lo más alto de según qué ramas. Y bueno, eso sí un poquito lo que hemos intentado con estos libros, que no se pierda el legado de esa gente que se dejó la piel en algo que hoy nos parece básico. Es decir, yo tengo 3 niños, ¿no? Esos niños son nativos digitales. Desde que han nacido han tenido delante una pantalla, un teclado, bla, bla, bla. Pero todo eso, que creo que coincidiremos que ha cambiado el mundo, tuvo un origen. Y si le preguntamos a la mayoría de la gente de nuestro entorno, de aquí de España, posiblemente en un gran porcentaje el primer ordenador que tocaron, el primero que entró en sus casas, fue uno como esta que tenemos aquí, un Sinclair. Luego yo fui, lo primero que toqué fue un Sinclair. Pero yo ya fui del más 2.
Plus 2, Rafa. Plus 2. 2. Bueno, me cuenten un poco de historia de Sinclair, porque sí, para los que... Porque yo no desconocía la cantidad de cosas que has traído por aquí. Sinclair es que es un tipo peculiar. Inglés del año 40, o sea que cumple ahora 80 años, sigue entre nosotros con una salud muy delicada. Las últimas noticias que hay acerca de él es pues que no está bien. Pero bueno, hasta hace un año estaba casado con una mujer más joven que yo, o sea, ha sido alguien que... Un tío listo. Alguien por lo menos que ha disfrutado, que ha llevado la vida al límite en todo. Sinclair básicamente se creía el mejor, pero con fundamento. Un poco lo que le pasa a Cristiano Ronaldo, ¿no? Soy el mejor, le voy a demostrar. Venía de una familia de navieros, de militares, y él decide que ni va a ser militar, ni va a ir a la universidad como su padre a ser ingeniero. Él va sobrado y va a revolucionar el mundo partiendo de la electrónica y se va a forrar el hígado. Genial, con 20 años. Cuenta con el apoyo de su abuelo, que le dice que sí, que para adelante. Supongo que su padre, ¿no? Y no va a la universidad. Pero eso no le impide escribir algunos de los tratados mejores que hay sobre... Por ejemplo, aquí tenemos uno que se llama, una traducción al español, que es Manual Práctico de Estereofonía, ¿no? Esto es del 63. Este que tenemos aquí, la versión de Paraninfo en español. Pues estudió lo que había en la época, equipos IFI, polímetros, todo este tipo de cosas. Se propuso primero diseñarlas de una forma que luego las pudiera comercializar de tal forma que hundiera un poco los precios de la competencia. Mira, esto que tenemos aquí, por ejemplo, es una mini radio FM, sí, ¿no? Bueno, pues esto había un tope, entre comillas, psicológico, que no sé ahora de cuántas libras sería, ¿no? No se podía vender una radio por menos de tanto. No lo podía vender Sanyo, no lo podía vender, no sé, Telefunken, y este hombre se busca la forma de hacerlo con un kit. Mira, ¿ves? Ahí sí que lo abro. Ya ves. Se ve que es un kit que... Este es como una caja de cerillas de estas chiquititas, igual, sí. Exactamente igual, de una pulgada, un poco más. Uh-huh. Y bueno, pues... Pero él siempre pensó que todo tenía que ser mucho más asequible, ¿no? Claro. Es decir, porque en aquellos tiempos, recordamos que los ordenadores personales, las calculadoras, todo era hiper caro. De todo lo que hablamos de Sinclair, acertó. Él pensó que la electrónica iba a dominar el mundo. ¿Hemos llegado a Marte? No. ¿Qué ha cambiado el mundo? Los ordenadores, la informática, la electrónica, la capacidad que tenemos de transmitir datos. Eso es lo que ha hecho que incluso ni el dinero sea como es ahora, lo que ha hecho avanzar la medicina. Y luego sabía que eso tenía que llegar a la gente, que un ordenador no tenía que ser algo o una radio, no tenía que ser el electrodoméstico central de una casa. Quería universalizar. Claro, fíjate que eso es lo que pasa ahora. Nuestros padres se gastaban el sueldo de meses en comprar una tele, ¿no? Cuando se ha popularizado todo cosa, ha llegado una revolución real, una revolución de hecho. Cuando una tele cuesta una fracción de un sueldo de una persona. Bueno, ¿cómo lo hizo? Aquí vamos a encontrar dos vías fundamentales. Una es el diseño minimalista. Vamos a quitar todo lo que no sea imprescindible. ¿Para qué necesitas un monitor en un ordenador si tienes la tele de tu casa? ¿Para qué necesitas una carísima unidad de disco si tienes el cassette con el que tu madre oye a Joselito? Bueno, a los Beatles. Entonces, aparte de eso y aparte de una política de comprar restos de serie, es decir, él llegaba y decía, quiero todos esos microprocesadores o componentes que fuera defectuosos, que no han pasado las pruebas, pero los quiero muy baratos. Y vale, luego a lo mejor no le iba el transistor como tenía que ir o no tenía, pero lo había comprado a precio de saldo y hacía su propio filtro y acababa montando equipos hiper, mega baratos. Y así, por ejemplo, lo que tiene ahí una calculadora científica, ¿no? Yo estudié ciencias físicas y ya en los 90 mis compañeros se gastaban 300 euros en calculadoras
que decía, madre mía, pues esto lo hace un Spectrum, lo hace mal. Una HP era carísima, una Casio era carísima. Y llegaba Sinclair y te plantaba unas calculadoras tanto para el mundo de empresa como para el mundo científico, que eran tan buenas como las grandes marcas y a una fracción ínfima de lo que tenía que pagar el consumidor. ¿Qué pasa? Que aparece en esta historia otra de las constantes en su vida. Me voy a permitir la expresión coloquial de que se le va la pinza, de que llega un momento en el que hace proyectos megalómanos, tenía dinero, no lo dedicaba a maquinaria o no lo dedicaba a invertir en cosas que lo más normal es que saliera más. Un poquito más adelante vamos a hablar del C5, el Sinclair C5. Se gastó 1 millón de libras en el molde del coche, de un coche que esperaba que esperaba vender, no me acuerdo, con las estimaciones 100.000 al año, y acabó vendiendo 12.000 en toda la historia. ¿Qué pasa? Pues que acabó con la empresa intervenida, con el gobierno que había metido pelas, y le acabaron quitando la empresa justo cuando estaba experimentando con los ordenadores. Los últimos inventos que sacó fue, mira, esto que tuvo aquí. Ahí tenemos 2 tipos de teles, ¿no? Tenemos una tele, lo que viene a ser una tele de tubo, que será como 2 cajetillas de tabaco, como 4 cajetillas de tabaco. Este fue el primer modelo que tuvo, porque sí, pero tenía... la pantalla en sí es como la misma caja de cerilla. Sí. La pantalla... Sí, pero es lo que viene a ser una tele de tubo clásica, ¿no? Sí, sí. Sinclair tenía clarísimo que la gente en el futuro iba a ir viendo una pantalla por la tele. Hombre, la verdad que así. Volvió a acertar. Pero es que lo siguiente que hace es esto: sacar una pantalla plana. Dijo que eso era un armatoste y claro, pensó que en el futuro la gente iría viendo como una radio, pero de una pequeña pantalla. Sí, como una radio clásica de estos, sí. Podemos, yo qué sé, como un Walkman, oyendo carrusel deportivo. Pero, ¿va por batería o no, pila? No, mira, lleva una batería Polaroid. Madre mía, como las de las cámaras Polaroid, sí, que vienen compactadas. Por Dios, madre eso mía. ya recambio, ¿vale? En eBay no hay recambio. Increíble. De eso, ¿Y cuánto? No tientas nunca en eBay la capacidad de sorprenderte de un chino con tiempo. ¿Y qué autonomía podía tener? En estado nuevo, claro. Creo que llegaba a 1 hora. 1 hora de autonomía. Sí. Y bueno, y claro, si tú... Bueno, yo supongo que esto es en blanco y negro, evidentemente. De momento, no. Sí. Claro, con la facilidad que si tenías varias tarjetas, pues todo eso claro, te la podías llevar a... Era intercambiable. Intercambiable, madre mía. Bueno, pues en el 80 aproximadamente, ya directamente, le interviene una compañía que se llamaba Sinclair Radionic y lo echan en el 80, tenía 40 años. Fijaros lo que había hecho cuando 5 años menos que yo tenía, y el hombre todo lo que había vivido. Entonces, el último experimento que hace antes de salir Radionic es una cosa nueva que se llaman ordenadores, y sacó una especie de kit que era el MK14. Total, que desde lo más alto se hunde a lo más bajo, desde lo más bajo intenta rebotar y funda una nueva compañía que por supuesto se llama Sinclair. Sinclair es el mejor, es mi nombre, el que vende. Sinclair Research, ¿no? La funda en Cambridge, tal, y se propone un objetivo que se ríen de la competencia, jiji, jaja, que es sacar un ordenador por menos de 100 libras. Un ordenador valía miles y miles de libras. Lo consiguió, sacó un kit de un ordenador que tenía 1K de memoria, un teclado de como táctil, como de membrana, sí, como esto de las calculadoras que sí, teníamos cuando la conversión a euros que nos regalaban, pues no sé. Y saca un ordenador en kit por menos de eso. Se lo quitan de las manos y saca una segunda tirada y por un poquito de dinero más te lo daba montado. Entonces la empresa empieza a crecer porque es que ha metido un ordenador. O sea, tú podías programar. Llevaba un base y supo también rodearse de gente súper válida. Sacó de la universidad a gente que estaba en Cambridge. Entonces tenía donde coger talento y aquel ZX81, por ejemplo, llevaba un manual estupendo que era un curso de algo que nadie sabía muchas veces ni lo que era. O sea, un ordenador
un ordenador, la gente no tenía ni idea. Y sale un poquito del ámbito científico. Como ve que hay negocio, porque ganó dinero, intenta sacarlo de ZX80, viene por el año en el que salió. Saca el ZX81 y pega un pelotazo. El ZX81 era básicamente un ZX80 que podía llegar hasta las 16K. También el ZX80 podía, mediante una serie de ampliaciones, llegar hasta las 16K. Más robusto. Los ZX, hoy encontrar un ZX80 que no esté como si hubiera estado en el bolsillo de un combatiente de Afganistán es realmente raro. Yo tuve la suerte de hace muchos años pillar uno y estaba medio entero. Y ya el ZX81 era más robusto. Te daba también la posibilidad de venderlo en kit, pero prácticamente todos los vendía ya montados. Y es el primer ordenador Sinclair que realmente llega a España. Que se empieza a importarlo, empiezan a importar tiendas como el Corte Inglés, empieza a haber una importación paralela. Había 20.000 marcas, era el boom de la microinformática. Todo el mundo quería sacar un ordenador. ¿Qué pasaba con Sinclair? Que lo hacía a un precio que nadie lo igualaba. ¿Era el mejor? No. ¿Era el que te podías permitir? Sí, por lo tanto que tenía un Sinclair. Claro. Se monta en el dólar, sigue creciendo, sigue haciendo fichajes de gente súper inteligente y súper válida. Se le va también a algunos de los que están en esta primera ola de Sinclair Research. Y pasa una cosa que es que el gobierno británico decide que la informática es algo lo suficientemente importante como para meterlo en la escuela. Con lo cual convoca un concurso para equipar las escuelas con microordenadores. Y ese concurso lo iba a ganar Sinclair, evidentemente. Tenía el ordenador más barato. El gobierno lo más barato. Vale, ¿veis estas carreras en las que va el primero se confía y le adelanta por la derecha? Sí. Pues eso le pasó a Sinclair contra una compañía de un antiguo empleado que se llamaba Acorn Computer, y Acorn fue el que fabricó el ordenador de la BBC, el BBC Micro. Por supuesto, esto le sentó fatal aquí a nuestro protagonista y dijo que iba a hacer el mejor ordenador posible por menos de 200 libras. Madre mía. ¿Vale? Y desarrolló un ordenador, el ZX82, que a última hora, cuando ya estaba a punto de salir, que salió al mercado el día de San Jorge, patrón de Inglaterra, 23 de abril de 1982, número de la lotería al que jugamos los componentes del mundo del Spectrum, le cambió el nombre porque como quería dar un salto de calidad, incorporó a última hora una de sus características, que era el uso del color. Y entonces le puso un arco iris, le quitó la barra espaciadora, la puso a un lado y le puso un arco iris de colores y le puso el nombre de Spectrum, cosa que no esperaba la prensa. Y seguramente mucha gente de la que nos está oyendo ahora no tiene a lo mejor ni idea de quién era Sinclair, no sabe quizá pues un poco esta historia que hemos contado, lo que vino después, pero seguro que en algún momento de su vida ha oído la palabra Spectrum, a veces como sinónimo de ordenador lento, antiguo, de los primeros, pero creó una revolución. Hasta tal punto que, por ejemplo, el ordenador que tú tienes delante tiene un teclado en cirílico, ¿no? ¿Recordás cómo era el mundo en 1982-83? Estaba partido en dos bloques. Nada pasaba de un bloque. ¿Qué coches tenían en el bloque oriental? Mira que era poderosa Mercedes, ¿no? O BMW. ¿Qué coches tenían? Wartung de cartón, tenían Polonet, tenían infracoches. Los soviéticos, los checos también, los polacos clonaron el Spectrum. Se convirtió en una especie de estándar de ordenador capaz de estar en una universidad, en una casa y de ser fácilmente replicado. En Sudamérica pasó lo mismo, En Sudamérica hubo unos acuerdos primero de distribución, luego las fábricas se emanciparon. Hubo incluso fábricas en Brasil que clonaron directamente primero el ZX81 con el TK85 y bueno, el distribuidor oficial de Sinclair también allí se independizó, cosa que luego un poquito más adelante hizo también el español, que era Investrónica, que creó su propio ordenador por otra serie de cosas. Entonces Sinclair se montó en el dólar, demostró que era
el que dominaba el cotarro, y hubo una cosa que siempre le sentó especialmente mal. Si antes digo que una persona de la calle normal le nombramos la palabra Spectrum y hablaría de ordenadores y tal, seguramente nos pasaría un minuto sin que nos nombrara esto. Los juegos. Los juegos. Fue también la primera máquina para jugar que entró en miles de hogares. Eso Sinclair lo llevaba fatal, porque si cogemos el primer Spectrum, el que tenemos delante, y leemos lo que viene en sus comandos pregrabados, y hay funciones matemáticas, ¿no? Funciones para operar con microdrive, funciones... Y ver que una máquina científica acaba siendo en muchos casos reducida a un instrumento de jugar, dicen los que se acercaron lo suficiente que se llevaban los diablos. Ahí pone ahí una frase que era que él no había luchado tanto para ser recordado como el que trajo el jodido Jesse Willy. Pero sin ese Jesse Willy, a lo mejor él no hubiera tenido el éxito y el dineral que lo tuvo, y la novia esa de 40 años, ¿no? Yo me compré el Spectrum porque bueno, me regaló mi abuela, además de la comunión. Pero fue porque, claro, todo el mundo tenía una máquina para jugar en la casa. Entonces yo quería otra ordenador para poder jugar. Para. Vamos a hacer aquí una confesión. En grupo, los que estamos... Todos le decíamos a nuestros padres que queríamos el Spectrum para estudiar. Era mentira. No, José, era verdad. Era mentira. José, para estudiar el catálogo de juegos de la micro hobby, por ejemplo. Por supuesto, mira, como el Spectrum tiene varias fases, aquí tenemos las primeras y la última micro hobby. Si lees el índice no pone absolutamente nada de juegos. Y tú te vas a aquel de allí que vale ya 375 pesetas, no pone absolutamente nada que no sean juegos. Y te digo que era mentira, te voy a explicar por qué. Después de tantos años haciendo el mundo del Spectrum, pues los oyentes maravillosos que tenemos que nos mandan correos, te mandan correos pues de todo tipo, ¿no? Te sorprendería la cantidad de gente que se dedica a la informática porque tuvo un Spectrum. Claro. ¿Vale? Tú tienes 8, 10, 12, 14 años, se te abre un mundo. Y hay gente que abrazó aquello. Te voy a comentar una pequeña anécdota. Yo estudié ciencias físicas, y yo usaba mi Spectrum, que hacía tiempo que estaba obsoleto, para hacer los ajustes lineales, por ejemplo. De verdad que usé el Spectrum para estudiar. Y te hacía investigar. Date cuenta que la concepción de los ordenadores como tal, si tú enciendes un Astra, un MSX, grandísimas máquinas, te sale una pantalla en blanco y empiezas a escribir. Sí. Pero aquí tú le dabas y ponías plot. Plot, ¿qué pasa? Plot, error. Bueno, plot 2,0. Un puntito. ¿Qué haces? Hay la generación más que más empezamos a disimular canas o a peinarla, la primera más generación del Spectrum. Sí que es verdad que experimentamos, que nos quemamos la vista, que nuestro padre nos gritaba porque quería ver Studio Stadium y que le íbamos a estropear la tele con el aparato aquel. Me va a estropear la tele, y a romper. Sí, bueno, yo creo que al Spectrum la asociación de oculistas le tenía que poner un monumento a Sinclair, porque es que nos pasábamos ahora a medio, porque esto tenía un cable para conectarlo de 1 metro. Sí, pero también gracias al Spectrum se empezaron a vender las pequeñas teles de 14 pulgadas. Ahí estamos. O sea, porque claro, la segunda tele fue gracias al ordenador. Sí. Hoy que en cualquier casa hay un montón de teles, es muy bueno recordar esto que tú dices. Y lo que hablamos de la vida de Sinclair, y de por qué, seguramente si Sinclair no se lo hubiera pegado como se la pegó, no estaríamos aquí hablando de él. Pero solo videojuegos. Yo programé. Sí. Para hacer videojuegos. Claro, ahí donde va la cosa. Programamos en BASIC precisamente, y los que salieron luego, entiendo, los que salieron luego con idea de acudir a la informática o de vivir de ella, fue precisamente por el empeño que teníamos de hacer programitas en BASIC para jugar a nuestros propios juegos. Sí, yo hice un Copecock y todo. Claro, exactamente. Claro, una una aventura gráfica. Una aventura gráfica, que eran cosas muy, muy sencillas. Otra sorpresa que te llevas cuando entrevistas a grandes programadores, hemos tenido la suerte de que los grandes del Spectrum han pasado por nuestros micrófonos,
es que en general no les gustan los juegos. Era lo que tú decías. No querían jugar, querían saber cómo se hacían esos juegos para hacer juegos, ¿sabes? Pero bueno, aparte de esto que te digo, de que sí que es verdad que existe una base de profesionales que empezaron con el Spectrum. Luego en la mayoría, además aquí en la ciudad, en la ciudad de Jaén éramos especialmente sinclairianos, ¿eh? Por ahí el Spectrum era, a ver, entenderme la excepción, el Spectrum era el ordenador del pueblo, ¿vale? Porque un obrero ganaba en aquella época, no sé, 80.000 pesetas, un albañil, un mecánico, por ahí podía andar, ¿no? No se podía gastar las 60.000 que valía un MSX para algo que era desconocido. Eso es como si llega mi hijo y me dice que las gafas de realidad virtual que quiere usar valen el 80% de mi sueldo. Digo, mira, hay gafas de 1.800 euros. Sí. A ver, eso te digo, no sería algo popular. Sin embargo, aquí sí que también en base a otra cosa que somos muy gitanos, muy mal, vamos, muy negociantes, ¿no? Aquí hubo mucha importación paralela también, ¿eh? Los bazares te traían dentro de las lavadoras escondidos los bazares. los ordenadores. Y decía que si no se lo hubiera pegado Sinclair, porque Sinclair con su gran egolatría quiso dominar el mundo, era casi un malo de estas de las pelis de James Bond. Estaba en un sillón con su gato blanco. No, pero yo seguramente tendría una rubia. Una rubia. Yo quiero que nos cuentes un poco esa vida de Sinclair. O sea, todo esto de genio me parece muy bien, pero yo quiero que nos cuentes aquí el papel cuché de Sinclair. Vale. ¿Qué hacía? Era como... No hace falta que te lo cuente. Es que hasta que ha caído gravemente enfermo, tú métete en el Daily Mirror y había noticias suyas todos los días. Eso es lo que queremos saber, ¿sabes? Eso es lo que nos interesa. Ya, pero es que yo esa parte no la investigo. Yo quiero saber con cuántas rubias. Sinclair se divorció cuando el Spectrum triunfó, tenía 3 hijos, estaba liado con su secretaria. Eso, cuenta. Entre otras. No conocida. Luego, claro, cuando se va la fama, cuando se va el dinero, cuando queda solamente un señor calvo extremadamente miope, supongo yo que desaparecería mucho de ese glamour y me acuerdo que para un artículo tuve que pedirle a una amiga mía que es filóloga que me tradujera la expresión tap dancer y me dice, ¿tú dónde lo has oído? Digo, cosas mías. Dice, bailarina sobre el regazo. La mujer de Sinclair, la última, Angie Bowles, Lady Sinclair, porque Sinclair tiene el título de ser. La reina hay un vídeo que si los oyentes gastan un segundo es buenísimo y dura no más de 3 o 4 segundos. Imaginaros 1984 debe ser el vídeo, ¿vale? Va Margaret Thatcher, que era una mujer de armas de tabaco, con 2 pelotas. Se presenta en el Japón de Sony, en el Japón de Philly. Feudalismo Bueno, Philly estaba aquí, en el Japón que allí hacía la MSX. El Japón hiper mega tecnológico, ¿vale? Y se va a visitar a una delegación japonesa, no sé si estaba el primer ministro, no lo tengo, y les planta un Spectrum. Dice, ¿vosotros hacéis tecnología? Mirad lo que hace aquí un señor en Cambridge. ¡Pum! Y se los mete, no me acuerdo, amigo, creo que es de Wall o Arcaroy o algo de esto, lo que hay, le pone un programa y allí todo encorbatado y Margaret Thatcher delante, en el informativo de la BBC, restregándole a los japoneses, que ellos también hacen todo. Si algo tienen los ingleses, es que restregar algo por la cara al resto del mundo, vamos. Sí, pero muchas... es verdad que en ciertas cosas son no han inventado el fútbol, no han inventado los Beatles, macho. Es que hay que agradecerle según qué cosas. Sinclair, que en el 84 se creía el rey del mambo, decide que los de los ordenadores, ya está claro que es el rey, que va a ir por la industria de la automoción. Que nada, la pasta gansa está allí. Y si yo os digo ahora que en 1985 comercializó un coche eléctrico, ahora que tenemos a la niña puñetera esta del anuncio de Audi hasta ahora cantándonos una ópera en todos los anuncios diciendo nuevo Audi, todo eléctrico, el primer coche en serie fabricado en Europa, porque sí que hubo algún intento japonés y sí que hubo, por ejemplo, el Dara español que se hizo en Sevilla, pero como algo artesanal. El primer coche en serie que se hizo en Europa fue el Sinclair C5, que supuso la ruina de una empresa me parece fue,
el Daily Telegraph, no me acuerdo, un diario inglés, en 2011, 2012 hizo una encuesta entre todos sus lectores sobre cuál había sido el invento más ruinoso de la historia. Había cosas muy curiosas, había un cortado de pizza, por goleada ganó el Sinclair C5. Quien nunca haya visto un C5, que por cierto tenemos aquí unas llaves, esto que son unas llaves que pone Sinclair, porque pero no solamente las llaves, ¿eh? No lo tiene aparcado aquí, pero... No lo tengo aparcado aquí porque esto es Jaén y el Sinclair Vamos, C5 caberlo haylo. No duraría. tenía una potencia maravillosa en llano y hay en cuesta abajo muchísimo. Cuesta abajo no te fíes porque los frenos eran de bicicleta. Madre mía. Entonces, había en las instrucciones... La unidad que yo tuve la suerte de que el señor la había cuidado de una manera magnífica, me dio sus instrucciones y hay solamente una palabra escrita en mayúsculas, que es always. Pues peligro. Always, cuando dice algo así como cuando encuentre una colina, always use los pedales. O sea, el C5 lleva unos pedales, porque cuando no puede el motor, que le da los pedales. Vale. Hablando... para quien no tenga en la cabeza lo que es un Sinclair C5, si ahora lo viéramos diríamos que es un triciclo de un niño o algo así, básicamente eso, un triciclo con un motor eléctrico hecho, en esto también tuvo cierta visión, está hecho en una pieza. El C5 de carrocería es todo una pieza, ¿vale? Lleva un motor que parece de una lavadora y va alimentado por una batería y tiene una autonomía a pleno uso de, no sé, son 40, 50 minutos. El C5 lo único que tiene es un botón escondido para activar y desactivar el motor, ni siquiera acelera. Y el turbo. No puedo más. Entonces, lo que había funcionado maravillosamente bien con los ordenadores de quién necesita una tele, quién necesita una unidad de almacenamiento, funcionó como un desastre, como cuando se llegó a decir quién necesita un techo en un coche. Pensás que estamos en Reino Unido, que es que allí llueve. El Sinclair C5 en la carrocería, cuando yo lo cogí, digo, ¿para qué son estos agujeros? Coño, son de drenaje, son drenajes que tiene por si te llueve. Y si se lo decía, había un magnífico y precioso impermeable Sinclair que te vendían como complemento. Entonces, pues patinó. Jesús Martínez del Vaz tuvo la suerte de llegar a hablar con unos representantes de Investrónica que tenía la exclusiva de la distribución de los productos Sinclair en España y decía que él que no se lo creía cuando le pusieron aquello delante, que tenía que distribuir aquello y yo tuve también la suerte de hablar con Joan Sellabona, que era el otro responsable, que le obligaron sus jefes a homologarlo en España, cosa que no se sabía hasta hace muy poco, que rescatamos esa historia. Se llegó a homologar como ciclomotor. Dice que literalmente sus jefes le dijeron, homólogalo y mételo en un almacén, esto nos arruina. Y bueno, entre eso y el ordenador profesional, porque también quise hacerle sombra a los IBM con un ordenador que se llama QL, que a mí particularmente me encanta y que todo el mundo saca la misma anécdota, que fue el primer ordenador que tuvo Linus Torvalds, el creador de Linux. Un maquinón, pero que tenía estos microdrive, estas cintas que están aquí como sistema de almacenamiento, que a lo mejor todo el mundo le echa la culpa a un microdrive, pero que yo creo que lo que pasó con el QL es que no estaba bien acabado, y cuando tú a un usuario le quitas el ordenador, pues no juega al Manic Miner, no pasa nada, pero tú cuando a una empresa le quita la contabilidad, te pone una cruz que no vuelve a trabajar contigo en tu vida. Entonces los QL no pararon de dar problemas, y cuando los tenían solucionados ya estaba Sinclair con la herida de muerte. Y lo que está claro que Sinclair apuesta por el tamaño caja de cerillas. Sí, tenía un molde y ese es el tamaño máximo. Es el tamaño máximo que considera que esto es... Bueno, en el caso de la rubia, que era neumática. ¿Qué pasa? Que Sinclair sigue pensando, vamos a ver, también entrevistó Jesús a un señor que tenía despacho en Sinclair. Dice que Sinclair lo veían, claro, llegábamos, no decía ni buenos días, se metía allí en su despacho y no quiere saber nada de la gestión, si se ganaba, si se perdía. Puso a su padre, por ejemplo, a transmitir pedidos y su rodeo de gente más o menos válida, pero su mundo
Su mundo, cuando tenía 4 empleados o cuando tenía 100, era el inventar. La parte creativa. Sí. José Luis Domínguez, el que luego fue creador de Astra en España, también lo contó a Jesús en un libro que además recomiendo así, no porque lo haya escrito un amigo mío, sino os lo subrayo, un libro que se llama Queremos su dinero, que habla como Armstrong desembarca en España. Que ese libro, aparte de que te guste más o menos el tema de la informática, como aventura de un señor que es un vendedor de enciclopedias y que 4 años más tarde va a curarse una afección a la clínica de Navarra en un Ferrari 348, lo que ahí pasó, la historia que pasó ahí es tan alucinante que vamos, merece desde luego lo que se dice muchas veces, que si Isaac Peral hubiera sido estadounidense tendría 3 películas, pues sí. Domínguez tendría 3 series en Telecinco sin tener que recurrir a señoritas neumáticas. Pero ¿qué pasó? Explica qué pasó con Astra, Spectrum. Sí, Spectrum, es una jugada a varias bandas. Mira, la situación de Sinclair era extremadamente delicada, ¿vale? Aparte no se vendían ordenadores y aparte Sinclair pasaba de los ordenadores ya. Su mente inquieta estaba en otros proyectos. Estaba en el QL, estaba en el C5, en el cochecito. ¿Qué pasa? Que los ordenadores menos, pero seguían dando dinero. Se busca un socio para el desarrollo, que es otra gran historia que muchas veces no ponemos nuestro legado en su justa medida. El ordenador, el país del mundo donde más Spectrum se vendía era el Reino Unido, pero el segundo, y no a tanta distancia, era España. ¿Vale? Aquí en España hubo un boom de la informática que hizo que tanto el distribuidor de Sinclair, que era en un principio el Corte Inglés a través de Investrónica, como Indescomp, luego Amstrad en España, tenían delante de sus respectivos jefes, de Sinclair padre en este caso, y de Alan Sugar, tenían un prestigio absoluto. Lo que dijeran los españoles. ¿Por qué? Porque iban con unas cartas de pago. Una carta de pago en un documento que cuando el camión estaba cargado lo hacía inmediatamente efectivo el fabricante. Esa seriedad que tenían las empresas españolas, por lo que se ve, no lo tenían los italianos, los alemanes, los franceses, y lo que se vendía aquí en España no se vendía en ningún otro sitio. Entonces, alguien desde el Corte Inglés, que además el Corte Inglés había pegado bandazos buscando qué ordenador podía dejarles dinero, y cuando le entró esto, vamos, se les pusieron los ojos como plata. Empezaron a sacar, después del Spectrum, vino el Spectrum Plus, y ahí deja abandonada su línea doméstica Sinclair, ¿no? Se pasa a la industrial, a la profesional con el QL. Ahí entra en acción Investrónica y ingenieros españoles en colaboración con Timex, que era una empresa que le hacía componentes a Sinclair, desarrollan el sucesor del Spectrum Plus, que era el Spectrum 128. Un maquinón. Pasamos de tener 48K que tenía los gomas el primero con 16, luego con 48. Pasa a ser una especie de superordenador que ya le hacía sonidos polifónicos. ¿Qué pasó? Que ya Sinclair estaba herida de muerte y le ofrecieron la empresa del Corte Inglés, pero no lo vieron claro, no acabaron de comprarlo, a pesar de que España había desarrollado el Spectrum 128, se sacó 6 meses antes en España que en el Reino Unido. Qué curioso. Sí. Y bueno, el teclado se hacía en Suecia con una calidad extraordinaria. Ya te digo, desarrollado por técnicos, no me he traído ninguno, porque si tú le das la vuelta pone en español, producto desarrollado por Investrónica y Sinclair. Sinclair llega luego a un acuerdo con un magnate precisamente del sector naval, de donde venía su familia, y cuando ya estaba todo cerrado, de hecho la noticia del País, creo que sacamos en el primero, en el mundo del Spectrum,
creo que hay una referencia del día exacto en el que sale la noticia, porque se puede consultar en el diario del País. Sinclair salva su crisis económica firmando un acuerdo con un magnate. El magnate se debió de acojonar, prohibió la contabilidad y se fue. Y en esos momentos aparece alguien que había tenido una trayectoria parecida a Sinclair, que es Alan Sugar, que también con el tiempo Sir Alan Sugar, también lo nombraron caballero, que venía del mundo del sonido, había hecho equipos de música baratos, se dedicaba a la electrónica barata con una notabilísima diferencia. Este que tengo yo aquí, esta goma es Made in UK, y eso le da vuelta y está hecho en el Reino Unido, ¿vale? Y Sugar directamente fabricaba en Asia. Fue de los primeros que vio que allí es donde estaba la ganancia. Y cuando valía aquí un equipo hecho en Europa, el músico tiene un equipo bueno, un Pioneer, valía valía cientos de miles de pesetas, él no sacó una mini cadena con 30.000 pesetas, creo que fuera, no le pidía el set, pero que pasó lo mismo con el sonido, con las videocámaras también pasó. Entonces, bueno, de ese mundo venía Amstrad y empezó a desarrollar una línea de ordenadores. La historia de cómo consigue el software para comercializar el que luego fue el Amstrad CPC es buenísima, que es la que cuenta Jesús en este libro, pero ese software en gran parte fue español, que lo sepáis. Lo hicieron unos muchachos en Madrid y en Badajoz. Y Sugar había sacado solamente un año antes su CPC con un notabilísimo éxito basado en una filosofía que era: yo lo enchufo una cosa, un espectro necesita una transformada, enchufa la tele, allí vendía el monitor, el cassette, no tenías que hacerlo como con con unos cables, sino todo en un asombroso precio te lo enchufaba. Aquello fue también, como todos sabéis, un tremendísimo... Para mí era la competencia. Sí, era la competencia en un primer principio, pero luego fue el ala de la gallina que no acogió a los pollitos sinclairianos, porque llega Sugar y por 5 millones de euros de libras más otra serie de compromisos, 5 millones de libras, que en cualquier otro momento a Sinclair hubiera sido lo que se gastaba en una noche de fiesta, pero en rubias, ¿no? Pero cerró un acuerdo, dice a malas lenguas, que solo con vender el stock ya, pero evitó que desapareciera Sinclair. ¿Qué pasó? Que Alan Sugar tiene de romántico, vamos, nada. ¿Qué hizo? Primero, cargarse el portátil que iba a sacar Sinclair, que acabó llevándose Sinclair los planes, lo sacó bajo una marca que era Cambridge, un Cambridge Z88, un ordenador chulísimo que... Pues es que es un iPad, tío. Es que vuelvo a decir, es como un folio con un teclado de goma y una pantalla que lleva un Office. Es que era un adelantado por donde tirase. Entonces, cancela eso, echa a todos los empleados menos a 4 y coge el Spectrum 128 español. Por cierto, denuncia a Investrónica. Dice que no le va a distribuir, que le va a distribuir Domínguez, que le va a distribuir Amstrad. Años más tarde pierde el juicio y tuvo que indemnizar al Corte Inglés. Y a prisa y corriendo saca un modelo que es el Spectrum Plus, que es parecido a ese que tenemos ahí, el Spectrum Plus 2, pero es de un color más... varía el color, ¿vale? Más grisáceo, ¿no? Sí, y era en realidad un CPC con una placa de Spectrum, es decir, la carcasa como la de su CPC de serie 4, como un 464, un 472, con la misma filosofía. Y fijaros hasta dónde llega el enfoque. Cuando tú enciendes este Spectrum Gomas, te sale copyright 1982 Sinclair Research, empieza usted a programar en BASIC. Allí te sale un cargador que lo primero que te pone cargador, o sea, carga un juego. Carga un juego. En este tiempo que llevamos hablando de crecimiento industrial, se habían desarrollado miles de juegos para Spectrum, ¿vale? Eso daba una potencia increíble al mercado de cualquier máquina que sacara. Como vemos, el Plus 2, que básicamente es aunque varíen cosas, el Plus 2 lleva también entrada de joystick, unos joysticks más especiales que vendía Amstrad, no te valía cualquier joystick. Y
que cambiaron completamente la publicidad, empezaron a enfocarlo como, mira, aquí sí que hay una foto del primer Plus 2. Lo enfocaron como la máquina alucinante. Sí. Y ¿Sabes? Ha tenido un anuncio, eso, sí, ahí vamos. Sí. Además, lo de la máquina está alucinante. A mí yo he visto anuncios estos días y me ha parecido maravilloso. He dicho, hostia, este anuncio está hecho. Para mí, yo hubiese caído aquí o sea, con todas las manos, y me hubiese ido a comprar uno si hubiese hecho la comunión. La lástima es que yo nunca hice la comunión, por lo tanto, nunca me lo regalaron. Pero lo hubieras dicho a tus padres que era para estudiar. Por supuesto, pero vamos a ir a eso. Vamos a escuchar este primer audio. Pon tus manos en el Sinclair Spectrum Plus 2 antes de que otros se te adelanten. Todos quieren vivir emocionantes aventuras con sus miles de juegos y programas. Todos quieren manejar una máquina alucinante de 128K con cassette incorporado. Apresúrate, con este precio te lo pueden quitar de las manos. Sinclair Spectrum Plus 2, la máquina alucinante. Más cinematográfico que este anuncio. Madre ¿Qué mía. puede haber? O sea, está Freddy Krueger y luego está el tío que te vendía el Spectrum. Alucinante. El segundo puesto, la máquina alucinante. Eso es, ¿no? Aquí 29.900 más un recién Más creado IVA. impuesto que se llamaba el IVA. pues es curioso porque aquí ya estamos hablando, yo Eso soy era el un 87, 88. 86. Este es el Se Spectrum. iba del 86, entonces... Es curioso porque aquí ya hemos visto lo que estábamos hablando, ¿no? Una evolución de vender la máquina. Aquí ya te están hablando directamente para jugar. O sea, aquí tenéis, y encima el anuncio, si lo veis, lo podéis buscar en YouTube o en cualquier sitio, se ven manos como un monstruo, un alienígena o un no sé qué, y está hablándote directamente de los tipos de juegos que tiene. En cambio, el primer anuncio podemos escuchar, es solo música, pero en el siguiente audio vamos a escuchar cómo lo vendía. Aquí esto era una especie de fábrica súper tecnológica, donde unos elementos te cogían el Spectrum y lo apartaban, y era como algo del futuro, ¿no? Aparte había unas infografías que se parecían mucho a las que hacían en la Guerra de las Galaxias con la Estrella de la Muerte. Pues lo mismo, o sea, era el cambio de paradigma, por decirlo, ¿no? En este anuncio te vendían tecnología, te vendían, vamos, que estabas comprando una máquina para estudiar. Sí, pero que en el pack venía la máquina, una pistola, un mando, que cuando te comprabas... Ya te dejaban claro desde el principio hacia dónde vamos, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos que han hecho más anuncios y que nosotros, todo el mundo, queríamos engañar a nuestros padres, ¿no? Sinclair te iba a ayudar. Si lo que estás buscando es mucha marcha para tu Spectrum, Run Enciclopedia Práctica del Spectrum tiene un curso de Basic a tu medida. ¿Y programas? Más de 50 y todos originales. ¿Y trucos? Muchísimos, desde dibujar y colorear hasta hacerlo hablar. Run Enciclopedia Práctica del Spectrum, los dos primeros fascículos. Hombre, algo que se llama enciclopedia, ¿cómo no te iba a servir para estudiar? Claro, se llama enciclopedia. Estaba claro. Estaba claro que aquí las técnicas de venta y el marketing... Army Moves no era, No. Aparte, si veis el anuncio del chaval, un chaval con el pelo de punta, que se ve un chaval muy formal y que seguro que sacaba muy buenas notas, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué excusa le disteis a vuestros padres para comprar? ¿A ti, Rafa, te lo regalaban para la comunión? Para la comunión, pero yo antes de tenerlo, yo ya me había leído el libro así, todo de la biblioteca. Yo estaba... que yo quería programar. Y cuando tus padres se dieron cuenta que ibas para los juegos, No, sí, me veían programar videojuegos. Buenísimo. ¿Y a vosotros? ¿Cómo lo vendisteis en casa el asunto? Yo es que lo pillé de rebote por mi hermano, es decir, ni siquiera tuve un Spectrum, ¿eh? Yo tengo que reconocer que yo tuve el Astra, el 1512, que era un PC de los primeros, pero de Amstrad también, y yo lo pillé a través de mi hermano. Pero sí es verdad que a mí también me pillaban con el carrito del helado, es decir, yo programaba, pero programaba para videojuegos. Estaba muy claro. Y la mayor parte del tiempo, pues, estaba jugando. Y cuando se dieron cuenta de que a partir de tener el ordenador empezaste a pedir que si el cartucho, que si la cinta... No me hicieron muchas preguntas mis padres. ¿No? No, porque vieron que no me restaba de otras bueno. Como yo he dicho otras veces, es que claro, esto, a mí el Spectrum me ayudó mucho a leer. Porque como las cargas eran tan largas, me veían con el ordenador cargando y yo leyendo. Claro, es que eso es un mito, ¿eh? Eso es otro mito del que hay que defender el Spectrum. ¿Qué tarda más en cargar un juego de Spectrum en una actualización de PS4? Ah, bueno. También aprovechamos para leer cuando actualizamos. Si es de PS3 sí que se te da tiempo a leer.
Pero bueno, el último de esta sección, el último anuncio que traigo es el siguiente. Aquí ya vamos al año 91. Aquí ya han cogido el saco y lo han tirado encima de la mesa. Aquí ya te van a vender hasta tu madre si te despistas. Entra en acción con el Spectrum Plus de Sinclair, con teclado, joystick, cassette y además una fantástica pistola electrónica para que dispares tu imaginación. Ya sabes que el Spectrum Plus de Sinclair es el ordenador con más juegos del mercado. Bueno, aquí ya no solo te están diciendo que juegues, sino que también tienes pistola como tenía la Nintendo. La Nintendo, efectivamente. Esa pistola. Joystick. O sea que eso... Stick. O sea que eso es tú y otro jugando a los palitos. Y aquí ya han perdido, y yo creo que aquí Sinclair ya no estaba ni sabiendo lo que vendían, vamos, y le importaba muy poco. Y ya para acabar con esta sección tengo un audio de Muchachada Nui, de cuando emitían en televisión española en la 2, que me parece que es definitorio. Muchachada Nui presenta la cinta VHS. Hablando con el Spectrum. Pues al DVD le quedan 4 días, ¿sabes? Porque cuando llegue el Blu-ray, porque al otro ya se lo han cargado. Ese que tenía tantas Ds, el HDVD, ese ya se lo han cargado. Así, ¿eh? Bueno, pues cuando llegue el Blu-ray se va a tomar por culo, ¿eh? Rapidito. Se va a tomar por culo él y sus extras. Oye, Spectrum. Dime. Tú siempre estás guay, nunca te veo quejarte, nunca te veo hablar de los tiempos pasados. Y es que no te creas que me acuerdo de mucho, o sea, de cosas así, pero no me acuerdo de casi nada. Tengo una memoria fatal. No, nunca has tenido mucha memoria, ¿no? ¡Cian, rojo, verde, magenta! Magníficos, siempre Muchachada Nui. Muy bueno. Cian, rojo, verde, magenta. Me encanta. Había dos anuncios también míticos del Spectrum. Uno fue que... ¿Dónde era donde más caro creéis que valía en 1983, 84? Poner un anuncio. Pues en el 1, 2, 3, ¿no? Claro. Iba a decir interview, fíjate. Cada uno va a lo suyo, ¿no? Claro. Vale, sí. Tú, Pepe, igual que con el Spectrum, tú te comprabas interview por los reportajes. Claro. Bueno, pues en el 1, 2, 3 tuvo que el presidente del Corte Inglés, Isidoro Álvarez, tuvo que autorizar personalmente el gasto tan enorme que suponía el anunciar el Spectrum en el 1, 2, 3. ¿Y qué creéis que pasó? Se hincharon de vender. O sea que fue... repuntaron las ventas. Un viernes sin 1, 2, 3, pues sé que no había otra cosa. Mayra Gómez no diera paso a... Y el otro anuncio mítico ahí que también merece la pena verlo, que es súper divertido, es el del lanzamiento del QL. Se ven un Apple, un IBM, tal, alineados. Llega Sinclair con su porte poco elegante, siendo amable, llegando y hace ¡buah! Lo salta así por encima. ¡Buah! No, Sinclair QL, saltamos sobre la competencia. Wow. Una cosa así muy, muy estética y muy chula también. Esos anuncios son los que molan, como los de Pepsi y Coca-Cola, los que directamente van diciendo, aquí mi marca, la mía, esa. Claro, hombre. Pues sí, la verdad, pero bueno, como he soltado alguna vez, en los videojuegos era... Pues vamos a hablar un rato de videojuegos. Por ejemplo, los favoritos de Juan. Yo como viví la época, ¿no?, de Spectrum. A mí fue un regalo de rebote, porque en una comunión de mi prima le regalaron el que tenemos aquí, el Spectrum Plus 2 o sí, más 2. Para que no sepáis que este fue mi primer error. Porque me podía haber llevado ese. Sí, lo contaste. El más 3. Pero porque este se podía copiar en cinta y todo el mundo tenía cinta. Pero a mí siempre me ha gustado el más 2. Pero ese la carga, por Dios, es que la carga. Sí, pero había mucho más donde elegir, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia de tiempo eso valía 2.100, 2.500 euros, un disco como estos que tenemos aquí de 3 pulgadas, y eso valía 875 pelas. ¿No? Y menos de la mitad. Mucho más catálogo. Aparte, ese modelo que tenemos aquí, este negro que tenemos delante, vamos a ver, indestructible. Esto se le va las gomas, esto se le va las membranas, esto se le va la goma de la disquetera. Eso tú tranquilamente... Sí, con el Azimuth que está, claro. Madre mía, de lo que pasábamos. A la vejez viruela, yo me lo he pillado. Sí. Hace unos años me lo pillé y tenía algunas cosas rotas, y Manolo Serrano, que está
aquí también. Qué extraño. Fue el que consiguió crear revivirlo. En general, el universo Spectrum en mi casa. Eso era algo que hacía Amstrad, Amstrad. Pero es verdad que ajustaba funciona. las calidades. Funciona súper bien. Dentro de lo barato, tú que has nombrado el PC 1512. Sí. Mi PC 1512 llega, le entiende el de. Todavía lo tienes allí, ¿eh? Sí, y funciona el disco duro, va todo divinamente. Sí. Es que eso es un tractor. Cosa que seguramente no pasará con este móvil súper chulo y súper... Dentro de 2 años, claro, desfasado. Pero obsolescencia programada, ¿no? Porque yo creo que ahí todavía no existía, ¿no? No pasaba por la mente. Pues bueno, yo me acuerdo de lo heredé porque en la comunión de mi prima el regalo fue uno de estos y fue una Nintendo. Una Nintendo con el Mario, con varios juegos, y evidentemente esto se quedó en la casa de mis tíos en el letargo. Y al año, justo, nadie lo tocaba. Y yo dije, entonces me lo puedo llevar. Dijo mi prima, toma, para ti la caja. La cuarentena, me lo puedo llevar. Y entonces fue cuando verdaderamente, los finales de los 80, principios de los 90, pues era el boom de los recreativos aquí en Jaén. Había por todos sitios. Y sobre todo uno que teníamos aquí, los CJ, enfrente de Cervantes, pues donde era una referencia exacta de juegos, ¿no? Y que luego iba a la galería o a Ofimática, en el Pasaje Maza, bueno, antes estaba en Rojisa. Efectivamente, pues ¿cómo se llamaba aquí en la Plaza San Francisco? Tejidos Ganga. Allá yo alguna vez he comprado allí algún juego, aparte de que hasta en cafeterías, bares de carretera podías comprarlo. Hubo una última, en la última parte de vida de Spectrum, había eso que tú dices, la cinta de Camela y al lado una reedición de la Abadía del Crimen. Yo me acuerdo que era increíble. Y bueno, y en la época me acuerdo yo que los mejores juegos que tuve de las conversiones directas de recreativa, ¿no? a Spectrum, uno de ellos fueron el 1942 de Capcom, que fue maravilloso. A mí me encantaba por la similitud, ¿no? que tenía en la recreativa y en su conversión. Otro, el Von Jack, también estuvo muy, muy, muy bien, no sé si lo recordáis. Sí, buenísimo. Luego, otro que fue maravilloso, que fue un éxito en la recreativa, también un éxito en la conversión, fue el Bubble Bubble, también de Taito. Es curioso que Taito en general, fueron unas conversiones muy, muy, muy Taito buenas. lo hacía Ocean, ¿no? Sí, casi siempre era Ocean quien los portaba. Luego, de la compañía Toplan, el Flying Shark, que es una pasada. El scroll es suavísimo, y además que los programadores, por lo visto, uno de ellos era un portento. Ahora no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo de haberlo leído en una revista que era de los mejores. El Renegade, por supuesto, el Rainbow Island, otro juego de Taito, precioso, o el Donkey Kong de Nintendo, también un juego básico, pero muy, muy, muy buena versión. Luego el Green Beret de Konami, también me acuerdo. Detrás tuvo a Jonathan Smith, que ya falleció también, el pobrecito, que era el autor de Cobra, por ejemplo, y es uno de los grandes programadores del Spectrum. Era cómo sacar de tan poco tantísimo, ¿no? Era que impresionante. Spy Harrier, que te daba una sensación de velocidad, y eso es lo mismo que otro juego de Sega, que el Outrun. A mí recula. Porque el Outrun es muy malo en Spectrum. A mí me gustaba muchísimo. Sería también porque en ese te regalaban la banda sonora en cinta. En cinta aparte. En cinta. Yo creo que eso te subía muchísimo el ánimo. Ahí puedes ponerlo en el saco de placeres culpables. Yo me acuerdo, peor que en PC no creo, ¿no? ¿El qué? Peor que en PC no creo. En PC me lo acabé yo. Le dieron a Micromanía un 3, ¿sabes? Ese ahí sí que... El Outrun le dieron un 3. Un 3 para PC, para lo que él dice, el juego del 15-12. Sí, pues ya te digo, son los juegos que me marcaron. Sería que me encantaba tanto la recreativa que había en los CJ, que me parecía había un juego en el CJ que a mí se me caían los ojos, me parecía alucinante ese juego, y era evidente que yo no se podía llevar al Spectrum. Pues se llevó maravillosamente, que era el Chase HQ. Sí, lo tengo aquí precisamente. Lo mismo que el comando. Decías, ¿cómo puede esto trasladarse al Spectrum? Esto es imposible. Un Spectrum, ojo, en versión 48K, y tenía esa sensación de velocidad. Y te deja ahí, para mi gusto, esto como... Sí, bueno, tengo aquí apuntes. Tengo el Ghost Goblins, también me encantaba. El Pac-Mania, me parecía buenísimo. Prueba el R-Type. El R-Type también. Y me gustaba más el Terra Cresta. Sí, lo que pasa es que tú miras el colorido que tenía. Tú cojas la máquina original, ahora mismo en Mami, y mira la versión de Spectrum y dices, ¿esto no es Spectrum? Y míralo cómo lo mueve. Y mira cómo no se ralentiza cuando hay muchos enemigos. Hombre, que en un mata marciano siempre hay muchos.
a mí me parece un pedazo de Sí, un logro de para la conversión que fue. Y bueno, básicamente esos son los recuerdos directos que tengo, ¿sabes? Y sobre todo luego, en la última época, en ofimática sobre todo, los cestos de cinta gigantescos, a 200 y a 100 pesetas. ¿Os acordáis de los vicios los que había aquí al lado de la gamba de oro? No recuerdo. Sí, los pitufos, primero pitufos, después había una máquina que se llamaba el Afterburner. Sí, claro. Que era la que costaba jugar 100 pelas, pero era... Es que era la máquina, es un eso es, que era un avión. Que te montabas dentro, claro, y era un avión. Uh-huh. La conversión por Spectrum también es súper buena. También fue muy buena. Pero también aquí estamos hablando de la época dorada, ¿no? De la informática española. Aquí con la abadía del crimen. Pero estamos hablando de informática o estamos hablando de juegos. A ver, juegos, perdón. Ponte de acuerdo. Perdón, tienes razón. Contigo mismo. Pero yo hablo de esa época, ¿no? Mira. De Operasoft. Ahí, sí. Vamos. Ahí está. Venga, hablemos de grandes creadoras españolas. Vale, claro. Primero, número 1. Aparte de nuestros libros que se toca el tema, hay una Biblia auténtica sobre la historia del software español, que son unos libros que se llaman 8 quilates, de un periodista que se llama Jaume Esteve. Eso os recomiendo que os lo leáis. A ver, venga, compañía española, que tengáis. Toposoft. Dynamic. Que es lo mejor de Toposoft. Vale, Dynamic, los hermanos Ruiz, ¿no? Empiezan unos chicos de Madrid que tenían un ZX81 y un día ganan con un concurso de redacción dinero suficiente para comprarse un Spectrum. Tuve la ocasión de conocer a Nacho Ruiz, un tío encantador, por cierto, en el trato corto, y me decía que tenían un catálogo de Investrónica, lo pinchaban en el techo de su habitación, los 3 hermanos se tumbaban y decían, ¿cuándo podremos tener uno? Total, que luego el peso de la programación fue cuando llegaron, fue el propio Nacho creó la primera aventura conversacional. Cuando hablamos de aventura conversacional, ¿sabéis? Sí, de comando. Bueno, pero hay gente que no lo sabe, vamos a claro, sí, una aventura conversacional. ¿Quién no lo sabe? Levanta la mano. Pero aquí no, pero que no somos muy friki. Hay gente que no escucha y no es tan friki. Una aventura conversacional es simplemente que tuve una aventura. Era el libro que dirige tu aventura. Sí. Si quieres matar al dragón o quieres coger la espada. Aparecen en cada episodio que hacemos. Sí, aparecen esos libros. Una versión de. Tienes que escribir el comando para que correctamente. Ya puedes escribir la aventura gráfica que ya con un ratón pues ya interactuaba con los objetos que veía en la pantalla. Ahí estamos. Bueno, pues crearon el Gen, que fue una de las primeras aventuras, y decidieron venderla. No existía Micro Hobby, sino que existía una revista que se llamaba ZX, que además la historia de ZX también, bueno, esto es súper curioso. Una editorial le dijo a un señor argentino, ¿va a hacer usted una revista de Spectrum? Y lo dejaron allí hacerla, y cuando se dieron cuenta que vendían 100.000 ejemplares a la semana, dijeron, bueno, esto hay que potenciarlo. Lo que habría en España para que estas revistas, fíjate, son semanales, ¿eh? Vamos a ver, no había internet. Mira, yo te voy a decir una discusión que tuve con un desarrollador actual. Me dijo, voy a omitir su nombre, un paisano nuestro. Me dice, gastaba yo el dinero en esa mierda. Digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo soy kiosquero, eso me duele. No, se refería a los juegos. Sí, pero... Yo le decía, vale, vamos a hacer una cosa. Te voy a quitar internet. Va a tener que buscar tu información en revista o en libros, generalmente en otro idioma que no vas a dominar. Y sobre todo, va a tener 48K para meter, no sé, las 256 pantallas que tiene el Head Over Heels, por ejemplo. ¿No? Digo, venga, desarrollador. Sin internet, me echó la mano, se les perdona, no quería. Quiero decirte que eran auténticos pioneros. Claro. Que es que, mira, ahora después vamos a hablar seguramente un poquito de esto de Operasoft. Operasoft, uno de sus fundadores es un granaíno de Loja, que se llama Morales. Y imaginaros lo que está en Loja, en los años 60, Loja, ni siquiera Granada capital. Loja, con un Commodore 64, tus amigos tienen un Spectrum, mira, tú tienes un Commodore 64. Bueno, decía que al kiosquero le tenía comida la mora, porque no, llega una revista. Claro que se explota la creatividad, si no tienes otra. Si quieres que la máquina ande, pues tú tienes que darle al tarro y ves cómo te la ingenia, claro. y ver cómo tira. Volviendo al hermano Ruiz, publicaron aquel anuncio en ZX y creyeron que habían tirado el dinero, porque el primer día no les llega nadie, el segundo no les llega nada, y un día les dejó 2 sacos de pedidos
del Gen y del Artist, que era un programa que habían utilizado para hacer el Gen en su casa. Entonces vieron que aquello podía tirar para adelante, y fue cuando fundaron Dynamic. Ya, yo que sé, porque hemos visto una Busimbel, ¿no? Empezaron a tener... Ahí están los fantasmas. Sí, los fantasmas son aquellos de Enrique Cervera, que luego hizo After the War, que hoy en día es profesor. ¿Ves lo que hablamos de que la gente se acaba dedicando a eso? Es profesor de la Universidad de Alicante, por ejemplo. Y luego los ingleses no creáis que tenían tanto software, ¿eh? Aquí tenemos, mira, estos juegos que tengo yo aquí, que los editó Dynamic, ya que hablamos de Dynamic, sí. El Rocky, ¿no? Rocky, ¿os acordáis? Una recreativa se llamaba Punch Out. Sí, yo, por ejemplo, estaba en el Zafiro, al lado de mi casa, en el Gran Eje, ¿no? Pues nada, un chaval de Sevilla la fusiló, como se fusilaban tantísimas cosas como el Army Moves, el Moon Patrol fusilado, ¿no? Por lo menos la primera parte. De hecho había directivas de compañías de software. Cuando ya las compañías de software empiezan a ser compañías de verdad, que mandaban a los chavales a ver lo que había y los podían... para fusilarlo, y algunas cosas acabaron en juicio. No sé si ya sabéis, como el famoso Desperado de Topo o el Satán de Dynamic, también acabó en juicio. Black Tiger. Pues esto lo hizo un chaval de Sevilla que se llamaba Álvaro Mateo, y bueno, pues llegó a número 1 de Inglaterra. O los hermanos Ruiz hicieron el Video Olympic, llegó a número 1 en Inglaterra. Nos contaba uno de los programadores que es para situarnos un poco en la época en que cuando llegaban, lo que hablábamos antes, lo veían trastear con el ordenador: niño, deja eso, estudia, el futuro es estudiar, el futuro es... Nos contaba que le dieron por un juego 2 millones de pesetas de royalty. Su padre ganaba 80.000 pesetas en el andamio. Dice que a partir de entonces fue... Callaros que está el niño. El niño programando. Está estudiando. Pero me decía que esto tuvo la vida muy corta. Pero bueno, no pasa nada, Los juegos españoles, ¿habéis visto claro. Que aquí hemos traído el Fred? Mira, esto lo hizo, bueno, la historia de Dynamic, por no extendernos mucho, no, creo que la sabemos todos. Entre otras cosas porque luego siguieron con el PC, ya con otro nombre, con el PC Fútbol, ¿no? Luego ya convertido en FX Interactive, ¿no? Y es una de las compañías míticas del software español. Por ejemplo, venga otra, Made in Spain, lo quería delante, Fred. Indescomp, la persona esta que dijimos que trajo Armstrong, le vendía programas al Corte Inglés para Spectrum. Entonces puso un anuncio en la prensa porque quería versiones de algunos juegos y tal. Y José Luis Domínguez, que fue el que acabó pegando el pelotazo con Indescom trayendo de la Fran a España, tenía un departamento de desarrollo de juegos. Y la importancia que tuvieron aquellos programas fue que cuando fueron a sacar el Armstrong era un prototipo, una caja, unos circuitos que no sabían muy bien, y lo iban a sacar al mercado y tenían... ¿Sabéis lo que le pasó hace poco a la Wii U, ¿no? Que tenía, ¿cuántos juegos? 10, 12, 15, claro. Y se hundió, ¿no? Pues eso le hubiera pasado seguramente al Armstrong si en parte no hubiera sido por los programadores españoles. Y Domínguez, que es una historia que es la que os he dicho antes, que os recomiendo que compréis el libro de Jesús, en un tiempo ultra récord, utilizando a unos personajes básicos en el crecimiento de la informática recreativa en España, que son la gente, los hermanos Granados, Rada, Camino Cela, Paco Menéndez, los que luego acabaron formando Made in Spain. Adaptaron la Pulga y Fred para que tuviera soporte el CPC para salir. Pero es que la Pulga, que la hizo en Badajoz un programador que se llamaba Paco Suárez, fue número 1 en Inglaterra. Había un parque grande de ordenadores y casi prácticamente, entre comillas, cualquiera podía llegar a pegar el pelotazo de colar un superventa hecho en su cuarto en las grandes listas. Bueno, hoy en día está pasando un poco eso con los juegos de móviles, sí, ¿no? Los juegos de móviles, incluso con la Nintendo Switch, que la gente ya programa en su casa, desarrolla juegos ahí. Claro, la escena homebrew. Sí, bueno,
a ver, lo que acaba de comentar José, esa palabra homebrew está ligada al presente de Spectrum, porque el Spectrum también tiene un presente. Si no estaría tan ahora mismo actual lo retro, ¿no? Creo yo, si no fuera por la escena esta independiente. Es que mira, yo tengo una especie de mini teoría mía propia. A ti se te forma el gusto por la música en una parte de tu vida, no sé, entre los 12 y los 25 años, puede ser. Antes, pero bueno. Sí, tú sabes, pero vamos a poner tú sabes más que yo que de eso, ejemplo, sí. Por ejemplo, vamos a suponerlo. Si te gusta, se te forma el gusto por ese tipo de música. Es muy raro que tú con 15 años seas heavy y con 40 acabes escuchando La Pantoja. Vale. Puede pasar de todo, puede pasar de todo. Vale. Yo creo que sí que hay una generación que tenemos el gusto formado por una serie de juegos. A mí cuando me dicen que un juego de PlayStation se mide por horas, me desconcierta. No va conmigo eso, no va conmigo. Conmigo va los 10 minutos que le puedo dedicar a un juego. Echa el rato. A un juego de estos, ¿sabes? Eso yo creo que es algo constitutivo de cómo yo he crecido. Vale, pues entonces, es verdad, existen demandas de esos juegos hoy en día. El año pasado ha sido, además, espectacular en el número de lanzamientos homebrew que se han hecho. Otro dato importante, cuando se habla de homebrew... Para los que no tenemos ni idea, ¿qué es eso? Homebrew es desarrolladores independientes, como se hacía en realidad al principio de los tiempos, ¿no? En su casa. Pero con una diferencia y programan por amor al arte, ¿no? Que te subrayo aquí, que acaba de decir José. Tú, en 1984, querías hacerte millonario, ¿sabes? Hacer buenos juegos, hacerte millonario. Los programadores de homebrew no. Lo hacen por amor a un tipo, a una máquina y a una forma de entender, no solo eso, sino a una forma de entender los videojuegos. Claro. ¿Sabes? También para darle longitud. Tenemos este juego de los sevillanos, Blasphemous. Sí, bueno, que para Switch, que es un indie, claro, un indie, que es de un nazareno ahí en tipo Castlevania. Sí, quizá el Blasphemous sí está quizá destinado a sacar la billetera a la gente. Pero porque es que la verdad que el juego está muy bien. Mira, hoy en día quien se acerque al Spectrum intentando sacar dinero, te lo digo desde ya. La va a cagar. Había intentos. Mira, había gente que se hizo con los derechos de ciertas compañías y luego se ha dedicado a ir denunciando la difusión de juegos clásicos porque ellos iban a sacar su plataforma. Nada, eso acaba en juicio y hecho. De hecho, Spectrum y los colores se lo ha quedado haciendo móviles. Hay unos móviles que se llaman Spectrum y utilizan la misma banda de arcoíris que... Sí, es verdad, sí. Los vende, por ejemplo, la marca. Game los vende. Pero no tiene nada que ver con Sinclair. Mira, los Spectrum del siglo XXI, entre comillas, son básicamente cuando Sinclair, el pobre tico, estaba ya con la rubia irregular de pela, accedió a darle que otra discusión es quién tiene los derechos de Sinclair, que yo ni siquiera lo tengo claro, porque son de Amstrad y que yo sepa Amstrad no lo ha vendido, pero bueno. Amstrad ahora es de Sky, Amstrad se dedica a hacer hoy en día receptores de satélite, básicamente, ¿no? Y Alan Sugar a salir en reality. Y fue durante un tiempo dueño del Tottenham, por ejemplo, cuando jugó la final de la Copa de Europa el año pasado, vino aquí a España a verla, el hombre. Bueno, ha habido 3 o 4 intentos del hardware resucitarlo. El primero fue con el Spectrum Vega, que Sinclair sale en un vídeo en una casa que supongo que será la suya, serio y erático, como si le estuvieran pasando subtítulos delante. Sí, doy mi aprobación al Vega. El Spectrum Vega, bueno, voy a decir que sea un timo porque suena muy fuerte, ¿no? Pero el Spectrum Vega es una consola. O sea, el señor que había renegado de los videojuegos sale casi octogenario dándole aprobación a aquello. Una consola así de pequeñita, como un móvil, como un iPhone de ese tamaño, que se conecta con unos cables pesadísimos, una televisión por RCA y que tiene en su memoria juegos. Es una cosa que normalmente no debería costar más de 25 o 30 euros. Lo sacaron a 160 euros, ¿vale? Bueno, vale. Salió adelante el proyecto. Pero ahora mismo intentaron sacar el Vega Plus con un crowdfunding y tal, y acabó la cosa en los tribunales. Acabó fatal. Yo entré, perdimos el dinero, ¿vale? Y bueno, pues ya está, cosas que pasan de la vida. Luego,
hubo un intento por quien se quedó con los derechos. Antes has hablado del Ghost Goblin, que era de una compañía que se llamaba Elite, ¿no? Elite. Sí. Pues quien tiene esos derechos hoy en día intentó resucitar, coger una carcasa de un 48 como que estamos dentro y aquí en una esquinita ponerle un emisor Bluetooth y sacó un teclado que se llamaba el Recreative, el Recreación, Spectrum recreado, que era un teclado chino con un Spectrum detrás. Luego intentó vender el software compatible con aquello. Llegó al mercado. Yo tengo un par de Recreative, llegó al mercado sin pena ni gloria. El tío palmó pelas también, ¿sabes? Acabó también denunciando a Dios y a la madre y acabó muy mal la cosa. Quiero decirte que todo el mundo que ha intentado sacar pelas con esto, nada, no. Y ahora vio que lo estamos comentando, que lo tengo en casa sin abrir, un brasileño, porque déjame que diga una cosa. Los ingleses se ponen muy ufanos con el Spectrum. ¿Cómo el Spectrum? Parece que son el ombligo del mundo, pero es mentira. Es lo que hemos dicho antes. El Spectrum es un fenómeno mundial. Entonces, nosotros teníamos antes una sección en el programa que era el Spectrum en el mundo. Y hablábamos pues, con gente de Italia, con gente de Ucrania, con gente de Uruguay, de Argentina. Hay grupos organizados de seguidores de Spectrum, por ejemplo, en Alemania, que además tienen a veces la gentileza de hacer publicaciones en inglés y los podemos seguir. Prácticamente todo el mundo civilizado hay seguidores de Spectrum. Y lo último, un brasileño puso en marcha una iniciativa que era el Spectrum Next, que por lo menos, cuanto menos era ya atractiva. Que Spectrum saca, llega hasta el Spectrum de Sinclair, ¿no? El Plus, el 128, saca el Plus 2, el que tengo aquí, y el último ordenador que sale oficialmente un Plus 3, que es un ordenador que básicamente un Plus 2 con una unidad de disco. ¿Cómo hubiera sido un Spectrum Plus 4? Pues partiendo de algo parecido a esa pregunta, ahora en el crowdfunding creo que es del 2016, ¿no? 2017, y las máquinas están llegando ahora. A mí me llegó la semana pasada, que todavía, como digo, no lo he abierto. Bueno, pues han hecho una especie de Plus 4 que se llama Spectrum Next, que es retrocompatible, puedes cargar juegos de Spectrum, puedes utilizar programas de Spectrum, pero aparte incorpora lo que tú has dicho antes del San Coupé, un poquito, lo que habéis dicho. No exactamente, pero sí que hace una especie de modo ampliado. Tiene más colores, ¿no? Y ahora os metéis en cualquier foro que queráis y veréis debates. Eso no es un Spectrum, eso sí es un Spectrum. ¿Qué es un Spectrum? ¿Qué deja de ser un Spectrum? Las puretas, ¿no? Claro. Bueno, no lo sé. ¿Y es un Spectrum o no es un Spectrum? En cuanto a... No lo he abierto, tío, déjame que lo abra. Pero ya lo he investigado, chiquillo. Que lo abra. Vamos a ver. Oye, lo de la equidistancia en estos tiempos es que a mí no me gusta. Yo te diría que sea un Spectrum porque me mola la idea de la que parte. Quiero decirte. No se limita a replicar como hizo el Vega, lo que hizo fue facilitar a los juegos, que también la gente se vende mucho con el Vega, pero por ejemplo mi hijo, que está acostumbrado a jugar con un pad, pues se han echado hasta que han tenido bigote su Arkanoid, se han echado su Batman o su Geodover Hills porque tengo un Vega, porque todo un niño no lo ponga a jugar con un teclado de esto, no lo ponga a jugar con un joystick como el que tenéis de ahí de palanca, porque no está en su cultura. Y yo le reconozco al Vega que ha acercado a las nuevas generaciones. Mira, yo suelo hacer fiestas familiares, enchufo el Vega para los niños muy pequeños y les pongo el Mad Mix Game. Claro. El Mad Mix Game se mea en los comecocos de Atari, tío. Y además está programado por un cordobés, que no sé si lo sabéis, por un tío que tiene una biografía extraordinaria, que daría aquí para estar hablando, vamos, hasta pasado mañana. Y yo creo que sí que es un Spectrum, pero eso no lo voy a decir yo, eso lo van a decir lo que estamos hablando, los desarrolladores de Homebrew. Ahora mismo, el parque de ordenadores Sinclair originales es inmenso, infinito, comparado con los, no sé, hay 2000 NEX. Pues entonces, que hacen versiones de un juego original, ¿no? Lo que no le veo yo que tenga mucho sentido es hacer una versión para NEX de Bon Jack, que existe, por cierto.
qué? Si tiene un mami, puedes jugar a la máquina original. Original, claro. Pero vamos a suponer, venga, vamos a soñar aquí todos juntos, que un día Ritman, que tiene ya 65 años, o sea, gafas de cerca, se levanta y dice, voy a hacer Match Day 3, ¿sabes? O Head Over Heels 2, ¿sabes? Claro. Y dice, voy a hacer una versión clásica y voy a hacer una versión que va a ocupar la memoria entera y la paleta de colores del Next. Por ahí sí que tendría sentido que eso fuera un Spectrum. ¿Qué va a pasar? Yo creo que no. ¿Vale? Pero no tengo túnica y gafas para otra vez. Debería. Bueno, no hemos comentado que se queda un poco en el tintero lo que es la música también del Spectrum. Esto habéis traído alguna referencia. Una pequeña referencia a lo que a mí me gustaba. También hay que aclarar, claro, que dependiendo del soporte de la máquina, que sea de 48 o 128K, ¿no? Uh-huh. Es diferente. De hecho, la versión de 128K llevaba un procesador, ¿no?, de sonido especial. Chipside, sí. Efectivamente. Claro que tendría... Salía por la tele. Mira, sí. El Spectrum original, que lo tengo aquí delante, veis lo que tiene un zumbador. Sí. Esto está pensado para eso. Además, la instrucción es bip, que lo hace usar bip. Sin embargo, en ese play, o sea, toca. Sí. Aquí te hago un simple inciso con ese con este zumbador. Sí. Ahí, puñeteras maravillas, ¿eh? Hay gente como el español no cominolas, por ejemplo, ¿no? Escucharos la introducción ya que se llama Mad Mix Game, sí. La ponéis y la dejáis. O se ha hecho hablar al Spectrum, el juego de 1, 2, 3, que lo hizo además el último entrevistado que ha salido en el mundo del Spectrum, en el programa que hay ahora al aire, hablaba, o el Asteroid de Ziggurat, hablaba cosas que no te esperabas y acababa la carga y de repente se oía al Spectrum hablar y yo me acuerdo el respingo que di. Ziggurat presenta Asteroid. Posesión. O sea que hoy un aparato, un ordenador no hable nos parece algo trivial, pero la primera vez que lo oyes, yo qué sé, era como la primera vez que mi abuela pudo ver una televisión. Claro, era impresionante, ¿no? Sí. Madre mía. Pues eso, de música, ¿qué recuerdo? Pues un pequeño top 5, chiquitito, expuesto en el número 5, el Cybernoid. Me encantaba. Lo escuchamos un poquito. En el puesto número 4 sería Hades Nebula, que es de la versión 48. Fíjate. No veas, Luego en el puesto número 3 tendríamos el Ramparts. O algo así, creo que se pronuncia así. En el puesto número 4, o sea, en el puesto número 2, sí, gracias, Turrican 2, precisamente. Y luego el de los que más me gustaba y más recuerdo, el Solar Invasion. Y bueno, y en general hay muchísimas melodías, pero vaya, que a mí se me quedaron a fuego grabadas, fueron estas 5. ¿Cuál fue de las mejores que recuerdas? Vamos, yo tuve el 48K hasta la vida final del Spectrum, que no sé si os acordáis que en las tiendas chollas de aquí de Jaén los empezaron a vender a 1000 pelas para quitarse en el año 92, y ahí fue cuando pillé un 128, pero con el Spectrum 48 estaba muy limitada esta parte de... Sí. La verdad que esto es lo que acercaba mucho al parecido con los arcades. Porque gráficamente no, pero la música sí. Lo que te parece una tontería que el sonido salga por la tele, una cosa que ahora... Claro. Entonces, había veces que yo me acuerdo que tenías que pegar aquí la oreja. De la marinera. Pues, a ver, otra cosa es que los juegos 48 apenas tenían también... algún oyente me dirá purista, que sí que hay, no sé qué. Apenas tenían juegos in-game, o sea, se limitaba a la música del menú. Claro, efectivamente. ¿Sabes? Y me pilla un poco... Alguna vía, Alguna vía. Sí, algunos. Muy pocos. Sí. Por eso te digo, algunos... pero por ejemplo, este que te he dicho de Mad Mix, que aquello, además cuando entrevistamos... El mismo Cybernoid, ¿no? Yo creo que... Cómo solucionar el problema
que en este no, pero bueno, normalmente las juego en una cara era el 48 y en la otra era 128. Cybernoid pasa eso. Además me pilla que Cybernoid 2 lo cargamos el domingo en una historia que tuvimos. Aparte, ya que sale Cybernoid es de un puñetero genio de programación que es Rafael Ceco. Ese tío hizo Exolon, por ejemplo, que brutal. Que es un juego que a día de hoy te echa un ratico enorme con Exolon, ¿sabes? Sí. Luego, aunque no sea de música, en Inglaterra el mismo fenómeno de crecimiento de programación pasó con Codemaster, por ejemplo, puede ser, con los hermanos. Que bueno, también... Codemaster es que yo creo que ha existido hasta hace poco, no sé si todavía hace Codemaster. Creo por ejemplo, tiene no. el Colin Murray Rally. Pero también nació con dos chavales, con dos hermanos, allí en... Sí, claro, pero vamos a ver. La empresa sacaba las máquinas. Pero no tenían quien programase. Entonces, pues recurría a ver, hay un documental que se hizo por crowdfunding, que está bastante bien en vídeo, que se llama From Bedroom to Billions, es decir, desde el dormitorio a miles de personas, millones de personas. Y es que era literalmente eso. Cuando tú entrevistas absolutamente a todos los programadores, te cuentan lo mismo, que respondían a un anuncio en la prensa, que algo así. John Ridman era técnico de televisores. John Ridman es el programador Mira, para mí hay dos programadores que me parecen que hicieron eso tan difícil de equilibrar lo divertido que es un juego con las virguerías técnicas. Para mi gusto, esto va en gusto, son John Ridman, un inglés que no hizo tantos juegos, bueno, hizo una primera etapa que está el Oso Bobo, hay es que su nombre al revés, Need Run Riders, que parece TX81, pero hay un momento en el que Ridman hace ¡pa!, que es cuando hace Match Day, cuando hace el primer juego de fútbol que además tenemos por aquí. Sí, Match Day, cuando el juego de fútbol era algo parecido al Pong, y de repente aquí el amigo se saca una perspectiva tridimensional, se podían jugar partidos, tal, pero es que luego hace... hay un juego que también lo han dicho todos los entrevistados, que cambió la historia del software del Spectrum, que era el... de Ultimate, no me sale, el primer juego isométrico que sacó Ultimate, y todo el mundo el Head Over Health se lanzó el Night Lord, coño. Night Lord, y se lanzó todo el mundo a imitarlo, ¿no? Cuando algo tiene éxito. Pero Ridman le pasaba un poco lo que Sinclair decía: yo soy capaz de hacer algo mejor que eso. Ya había visto un juego para Commodore y decía: yo soy capaz de hacer mejor. Hizo Match Day. Y vio Night Lord y dijo: yo hago mejor. Hizo Batman. Sí, Batman, mítico. Una puñetera maravilla. Pero es que luego sacó Match Day 2, que era mejor que el 1, y sacó Head Over Hills, que dice: vamos a ver, ¿qué cabeza cabe que esto cabe? Que entre en 48K. Madre mía. Si esto es imposible. O sea, dos personajes a través de 200 y pico pantallas, con unas perspectivas y unos detalles. Luego hubo un Match Day 3 como un Head Over Hills 2 oficioso, que lo sacó ya para PC y para PlayStation, Super Match Soccer creo que se llama, y el Monster Max para Game Boy, que ya, bueno, pues ya estaba aquello un poco más obsoleto. Y el otro que me parece que es un puñetero genio era un cordobés, que Rafael Gómez, que bueno, por ejemplo, Rafa hizo Mad Miss Game, hizo Survivor, que también se distribuyó en Inglaterra. Mira, es lo que hablábamos, un chaval de 14 o 15 años que estaba en Córdoba, que lo hace con un colega suyo, hace un juego y se distribuye por US Gold en el Reino Unido. Además, porque es verdad que Rafa acabó contestando uno de los anuncios y acabando en Toposoft, y de hecho llegó a ser Toposoft como tal, se quedó en el barco hasta el final. La historia de que es lo que hablamos, de cómo conseguían a los programadores, es súper curiosa, porque Toposoft era parte de Herbe Software, cuyo jefe era Paco Pastor,
que era el cantante de Fórmula Quinta. Rafa estudiaba delineante, que era un oficio serio en Córdoba, ¿vale? Le iba bien y él iba a ser un señor serio en Córdoba, con un oficio serio. Lleva su juego, el primer juego se llama Ipsis, creo que se llama, que se perdió, no se ha podido recuperar ese juego, se lo pagan, se vuelve, pero tiene una conversación con su padre y le dice que sobre todo su madre, que él no se va a Madrid, que eso dice a Madrid allí a llevar vida, allí a arrastrar, que no. Total, que llama a Herbe y dice que no. Se presenta, llama a Paco, mire Paco, que encantado de la oportunidad que me dais, pero que no, pero claro, Paco había visto lo que el otro era capaz de hacer y no había esos talentos. En el verano cordobés se presentó en el patio de... pues Paco va a estar un tío súper listo. Claro, la madre de Rafa Gómez había sido fan de Fórmula Quinta. Entonces, cuando delante de sus vecinas ve al cantante de Fórmula Quinta allí hablando con ella y diciendo, mire usted, si esto yo voy a tratar yo a su hijo que va a ser Gloria. Y la otra, no sé, como si... me viene a mi mujer Alejandro Sanz y le dice que me llevo a tu hijo que va a ser... Llévese usted a mí. Y así consiguió con su pasado. Bueno, pues, por ejemplo, te he dicho antes que Mad Mix Game a mí me parece un juego extraordinario porque le da la vuelta al esa es la música de Gominola, eso que suena un 48K, aunque no lo parezca. Qué bueno. Y aparte, dejarla, por curiosidad, dejáis solo hasta el final porque encadena diferentes temas clásicos y merece la pena oírla. Bueno, Rafa fue ya el hombre que sacó, porque por ejemplo Topo llegó a hacerse con los derechos de Gremlins 2, como sí. Quiero decir que se pusieron pelas encima y era el hombre de confianza de Topo. Luego tiene otra historia súper curiosa, es que por eso os digo que indagar aquí te encuentras con cosas. Rafa tiene una capacidad de programación alucinante, acojonante. Si a los demás les costaba hacer un programa o un juego 6 meses, se lo machacaba en la mitad. Y luego, con todos sus compañeros que hemos hablado, nos contaban lo mismo, que lo ayudaban por detrás, que encima era generoso con los demás. ¿Sabéis cuál es el juego más vendido del Spectrum en España? No, dilo. Emilio Butragueño Fútbol. Bueno, claro. Vale. Emilio Butragueño Fútbol lo comercializa Topo Soft y Ocean, ¿no? Pero Emilio Butragueño Topo, o sea, Rafa era empleado de Topo, pero echan a su jefe, que era Cano, que falleció el hombre, y Cano dice, mira, yo voy a hacer una empresa por fuera, échame una mano. Y entonces, con esa gran capacidad de programación que tenía Rafa, acababa su jornada maratonear en Topo y se iba a echarle una mano al otro. Rafa, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer... vámonos a la... No. Vámonos a las recreativas que hay. Estaba el Tekken World Cup. Sí. Rafa, esto hay que fusilarlo. Esto con coño, en un espectro. Esto hay que fusilarlo. Venga. Salía de Topo y se iba a ayudar a su amigo y Rafa hizo el Tekken World Cup pirata. Y en esto que Dynamic quiere fichar a Emilio Butragueño porque había pegado un pelotazo con Fernando Martín. Fernando Martín se hinchó en la jugada. Dice el siguiente, pues el número 1 del deporte en España es Butragueño. Pero claro, Paco tenía detrás tenía Herbe, Topo tenía detrás Herbe, había billetaje y le dieron el talegazo, rompió Butragueño el acuerdo con Dynamic y ficha. ¿Qué problema hay? Y aparte había implicado Ocean para que pusiera dinero. ¿Qué problema hay? Que no tienen programa de fútbol y que tienen que presentarlo en un plazo, porque además le han dicho a la prensa que tienen un gran programa que va a revolucionar el mundo. Hostia, dice Paco, el que han echado de aquí hace 6 meses le he hecho yo un programa que lo tiene y lo deja caer. He visto a Cano en un bar y me ha dicho que tiene un programa de fútbol. El programa lo había hecho siendo empleado de Topo, lo había hecho. Total, que Cano y Paco Pastor llegan a un acuerdo y le compró a Emilio Butragueño. Emilio Butragueño Fútbol. Pusieron el nombre y... Sí, bueno, y además Pastor es súper listo. Había pegado una bajada a 875 pelas
Pero Ultraguiño lo sacó a 1200. Fue el primero que le subió. Sabía allí que todo el mundo iba a comprar el programa del buitre, fuera más bueno, fuera más malo. Pues además mi Ultraguiño, ya está. Y le sacó una pasta. Bueno, pues eso jamás de los jamases se enteró de dónde había sacado Cano el juego. Y cuando entrevista a Jesús Martínez del BAF El Mundo del Spectrum a Paco Pastor, se lleva y lo dice. Y delante del Spectrum, de los micrófonos del Mundo del Spectrum, dice, mira, te voy a decir una cosa, ya no te vayas a enfadar, que lo hice fuera de ahora. Y el otro, para empezar lo pilló. ¿Cómo? Que el programa que yo me gasté en el Basta lo hizo un empleado mío en la espalda. ¿Sabes? Pero bueno, como aquello fue hace muchos años, luego salieron todos. Pero muchas gracias tampoco creo que le hiciera, todos ganaron. Bueno, ha quedado como una simpática anécdota. Bueno, pues terminando también, Xavi había traído. Bueno, yo he traído un poquillo lo que es la música de las presentaciones, ¿no? De las pantallas iniciales. Claro. Pero yo creo que nos vamos a quedar solo con una que a mí me ha gustado mucho cuando la he estado buscando y vamos a ver si os acordáis de qué película es. Pues La Gran Evasión. Ah, claro. The Great Escape. The Great Escape, o sea, mira que una peli clásica con esa vista también isométrica que podemos ir haciendo. También en 48K. Eso es también una maravilla. Yo recuerdo jugar en PC y era exactamente igual que el Spectrum. En realidad los primeros programas de PC lo que hacían era directamente emular, pero a las bravas. Pero bueno, este programa es que es alucinante con la bandera, cómo está de moral, cómo... A mí me recordaba mucho, salvando las distancias, supongo, a la Abadía del Crimen. O sea, había una especie de campamento que tenía sus órdenes y tú tenías que hacer lo mismo y en los momentos donde no te viesen, ir a intentar escaparte, intentar hacer un poco pues de la gran evasión, ¿no? Como en la película. Sí, tenía una serie de obligaciones que cumplir, como cuando iba a la abadía iba allí a rezar. Claro. Y sí, lo que pasa es que la abadía era para 128K y esto lo meten en 40. De hecho hay una especie de segunda parte oficiosa de The Great Escape, que es Where Time Stood Still, y esa ya sí la tuvieron que meter en 128. Y bueno, como veo que os ha gustado, pues voy a seguir de las que tenía preparadas. Vamos a ver una banda sonora de una película pasada por Spectrum. Bueno, ¿suena ya o no? Yo creo que, Rafa, tú aquí perdiste muchas horas. Robocop. Exacto. Yo no puedo hablar por la cuarta directiva. Ah, ahí está. O sea, mitad hombre, mitad policía, ¿no? Como mitad hombre, mitad máquina, todo policía. Eso es. Pues yo creo que es uno de los grandes juegos también de esta época. Creo que estaba muy chulo. Sí. Juego muy variado. O sea... Y que marcó un poco la tendencia, porque luego, por ejemplo, el Batman The Movie fue muy parecido y muchos juegos de películas. Los Intocables, por ejemplo, los Intocables de Leonardo, gran juego del que además se habla, pues también por el estilo. Ese scroll lateral, Robocop, que, o sea, los 100 metros lisos no iba, el muñeco no estaba para correr, pero iba así a su paso, tiqui, matando a los malos. Y recuerdo que era mejor matar al hostaje, o sea, había una fase que era como en la película, ¿no? Que tenías que pegar el tiro entre las piernas de... O sea, era más fácil matar al que te quitaba menos vida que si no le dabas y te mataba al final el... De Robocop para PC, por ejemplo, hay dos versiones. Porque Ocean solamente tenía los derechos para 8 bits y Data East creo que tenía la recreativa y ahí colisionaron en PC. Hay dos versiones de PC, una que es la de Ocean y otra que es la americana, y son juegos distintos completamente. Aquí hemos visto también que ha pasado en otras películas esto de que varias compañías hacen el mismo título. Juan, como es un erudito de todo esto, oye, Juan, a mí me ha faltado que cantes, yo te voy a dar la oportunidad. Aquí de canturreo, te voy a dar la última, a ver si eres capaz de cantar. Si eres capaz de cantar esto, yo te hago una estatua en la plaza aquí donde tú quieras. Vamos con la última. Está clavada, ¿eh? ¿Cuál es?
Vamos. Suena. Una pista. Es Rambo. Es Rambo First Blood. O sea, cuando ya no es acorralado, ahora ya es Rambo. Es Rambo. Sí, ahora sí. Ahora sí. Venga, anímate. No, es que no me acuerdo, sinceramente. Pues... De Henry Goldsmith, ¿no? La banda sonora, ¿o no? Pues ahora me pillas aquí en Praga. Ya que estamos tocando el tema del cine, hay dos películas que tienen al Spectrum en su parte central. Una además es relativamente reciente y no sé ni siquiera si llaman la película, que es, ¿os acordáis de Bandersnatch? La de Netflix, ¿no? El experimento que la habéis visto, ¿no? Sí. De un programador, está ambientado en la época y es una película, como hablábamos un poco antes, de sigue tu propia aventura, que había que tomar decisiones. Bueno, pues allí el protagonista es la máquina de las teclas de goma. Y otra, si a alguien le interesa las pequeñas historias que tiene el Spectrum detrás, hay una peli de la BBC que se llama Micromen, que cuenta lo que yo creo que merece mucho la pena echarle un ojo, porque habla de cómo se hizo lo que hemos hablado antes de la guerra entre Curry y Sinclair por hacerse con el contrato de la BBC. Los subtítulos están en el mundo de Spectrum, podéis meteros y descargarlo, y la peli está en YouTube gratis. Pero a cualquiera que le interese mínimamente este tema, porque te enseña, además de una manera súper chula, la trastienda de lo que había detrás de estos negocios. Bueno, y para los que quieran contactar contigo, ¿dónde un correo para escribirte? Bueno, pues que básicamente que entren en el mundo del Spectrum.com y abajo hay una foto de cuatro tipos que se pulsen sobre cada una de ellos, sino al mundo de Spectrum@gmail.com. Muy bien. Nosotros estamos teniendo un regalillo. Yo también tenemos una taza del programa. ¿Cómo lo sabes, Rafa? Tienes poder de rayo X. Hombre, claro. Pues muchísimo. Pues si era una taza, madre mía, Rafa. Muy bien, pues... Yo creo que hemos hecho poco hincapié en las dos magníficas publicaciones que tenemos aquí encima de la mesa, ¿no? sobre el mundo del Spectrum y el mundo del Además Spectrum. Que tienen un formato chulísimo. Un formato chulísimo porque son el Spectrum tal cual, más apaisado y... Aquí es curioso, y tú lo sabes, que yo era fan de la página del mundo del Spectrum hasta que me di cuenta de que un jienense era el que llevaba parte o buena parte de esa página, ¿no? Es impresionante porque esa página un poco nos está guiando a toda esa gente, a la gente homebrew y a los seguidores aún de Spectrum, antiguos y nuevos, que están intentando que esto no desaparezca. También te digo que hace un tiempo tuve que dar un paso a un lado y se han quedado mis compañeros. Mal hecho. Pero sigo todavía haciendo lo que puedo, pero hay momentos en que las circunstancias ya de la vida, pero te voy a decir una cosa, además lo estoy diciendo aquí con un micrófono delante, con la luz roja aquí al fondo. No te puedes imaginar lo que me ha aportado a mí el mundo del Spectrum. Yo no sé si yo habré aportado a la web más, menos, a los libros, tal, ni idea, eso ya que lo juzguen otras personas. Pero cosas como estar aquí sentado hablando con vosotros, cosas como la gente que he conocido, empezando por mis compañeros, o que va a los eventos y que te hablan y te paran. A veces lo he comentado yo, sobre todo con Jesús. Digo, mira, vamos a hacer una cosa. Hacemos un agujero espaciotemporal, ¿sabes? Y hablamos con nuestros yo de 12, 13 años. Y les decimos que nos hemos ido a comer con los Oliver Twins. Que hemos estado de caña, más de cañas por Jaén, con Morales, con los fundadores de Ópera Soft. Que hemos estado, le he podido decir yo a Primitivo de Francisco, que era el que hacía los montajes de Micro Javi, que fue decisivo para que yo estudiase física. Que hemos podido, lo entrevistó Jesús, por ejemplo, a hablar con gente como Ponce. Que yo he podido discutir de música, de esta música que ha salido de aquí, con Gominola. Que he estado mira, me acuerdo yo cuando estuvimos filmando el libro en la feria del libro de Madrid, que decía yo, ¿qué nariz hago yo aquí? ¿Qué he hecho yo en la vida para llevarme este buen rato, tener a esta gente delante? Y ya te digo, ir a los eventos y
no sé, a mí me ha llenado mucho toda esta experiencia del mundo del espectro, y no puedo sino tener agradecimiento. Y que siga, ¿no? Claro. Sí, eso mira, yo te hago una reflexión, que es que el Spectrum tuvo 10 años de vida comercial. Sí. Y llevo la web desde el 96, muchos más contenidos, ¿no? Pero nunca dejamos, oye, de encontrar siempre, y además tú sabes lo que pasa, que yo tengo una moderada colección de objetos físicos. Acabas tirando de los objetos físicos. Tú abres una revista, uy, mira, ¿quién ha firmado este artículo? Uy, este hombre hizo esto, venga. Y ya enseguida recurrí al comodín Jesús, anda, vamos a buscarlo. Y acaban encontrándose historias realmente chulas, ¿eh? Muy bien. Una pregunta. Sí. En el mundo coleccionismo, ¿no?, de Spectrum, ¿qué objeto en juego es el más fetiche? ¿Por su edición? ¿Por su formato? Cuidado que Juan es un caza tesoro, ¿eh? O sea, que este te lo busca, lo compra y te se espera 10 años para ofrecértelo para sacar el triple, ¿eh? La rareza, entre comillas. La rareza por raro, por ejemplo, Robocop 3 es un juego realmente raro de encontrar, pero por ejemplo a mí no me dice nada. Yo tengo un Robocop 3 sin estrenar. Sí, ¿no? Una vez tuve hace años, estas cosas pasan hace años. Si yo tuviera ahora que buscar alguna de estas cosas, tuve la suerte de que me enteré por una serie de historias que había habido un accidente en los últimos 90 de un camión, y mientras salió el juicio, no sé qué, hasta que cuando salió el juicio había una caja que tenía 120 juegos sin estrenar de Spectrum. ¿Y tú sabes para qué lo he dedicado alguno? Para cuando quedabas con un programa 2, abrir un juego tuyo. Ahora, madre 2014, mía, 2015. Y respecto a lo que dices, pues mira, por ejemplo, hay una edición de Plus 3. Cuando salen de Indescom la gente de Made in Spain, se van uno a Made in Spain y otros se van a Ópera, hubo ahí un impasse que hubo una academia de Madrid que sacó algunos juegos, sacó el Starbite, por ejemplo, y sacó la Abadía del Crimen antes de que lo hiciera Ópera, y eso se llama Mr. Chip, ¿no? Esa academia sacó incluso el Sir Fred también, me tengo colado en el Sir Fred. Entonces lo sacó para cinta y para disco. ¿Vale? Pues hay por ahí una Abadía del Crimen y un Sir Fred que pone, en vez de Ópera, pone destruido por Mr. Sí. Chip. Eso es súper raro de encontrar. Yo tengo dos de MSX, los tengo de MSX. Y la única abadía que yo recuerde en estuche grande es la que le he visto a Jesús, pero ese tipo de cosas. Luego hay cosas que no por lo que valgan o las habanas, sino que son súper raras. El Sinclair C5 que tenemos, que yo sepa, el que hay en España, el que yo tengo. Sé que llegó a haber uno, el que usaron para homologar en Investrónica, y yo no he dado con otro. Sí, que no hay ninguna referencia. Una vez en una página web en el año 2008-2009 vi uno oxidado en Zaragoza. Este está en buen uso, y aquello creo que lo acabaron haciendo piezas, no sé. El C5 quizás sea una cosa de la... Sí, de la rareza. De las más raras de Sinclair, porque luego... como no se comercializó en España, en Inglaterra es muy gracioso, porque hay gente que coge el C5, como diga, un triciclo de Injusa disfrazado, y les pone motores de moto de 500 Madre mía. Y cosas de estas ya. Curiosidades. Que se sale. Bueno, pues muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias a vosotros por este ratico tan bueno que me habéis hecho pasar hablando de estas cositas. A José. Siempre un placer poder hablar de Spectrum y más con esta máquina. Y a Xavi, a Manolo y a Juan. Muchísimas gracias. ¿Un día más, no, en la oficina? ¿Qué? ¿Un día más en la oficina? Un día más, vaya, pero qué pasada de programa. Muchas gracias. Bueno, pues, sí.